Había un Yucatán diferente, un Yucatán de haciendas enequeneras en ruinas, de pueblos mayas olvidados, de Mérida colonial y tranquila. Era el Yucatán de los 70, cuando el Enequén agonizaba, cuando Cancún apenas se construía, cuando la península vivía aislada del resto de México. Ese Yucatán ya no existe, pero los que lo vivieron todavía lo recuerdan. 1. El Enequén moribundo. En los 70, el Enequén ya estaba muriendo. Las fibras sintéticas habían llegado al mundo y nadie quería el Enequén yucateco. Las haciendas enormes que habían hecho millonarios a familias enteras ahora estaban abandonadas. Casonas coloniales cayéndose a pedazos, máquinas desfibradoras oxidadas, campos de Enequén sin cosechar. Los campesinos mayas que habían trabajado generaciones en las haciendas ahora no tenían trabajo. Los hacendados quebrados. Yucatán perdía su única industria. La pobreza se extendía por toda la península. No había alternativa económica todavía. 2. Mérida, la ciudad blanca. Mérida era ciudad tranquila, colonial, conservadora. Las casonas de la época porfiriana en el Paseo de Montejo seguían habitadas por las familias de apellidos tradicionales, los Molina, los Peón, los Cámara, viejas fortunas enequeneras viviendo de rentas que cada vez rendían menos. El centro histórico era elegante pero descuidado. La plaza grande con su catedral, el palacio de gobierno, los portales. Las señoras caminaban con sus huipiles blancos bordados, sus rebozos, los hombres con sus guayaberas perfectamente planchadas. Era uniforme regional que todos usaban. El calor era sofocante. Sin aire acondicionado en la mayoría de las casas, la gente vivía con ventiladores, con las ventanas abiertas. Las siestas eran obligatorias. De 2 a 4 todo cerraba. La ciudad dormía escapando del calor. 3. Los pueblos mayas olvidados fuera de Mérida, los pueblos mayas vivían como habían vivido por siglos. Casas de bajareque con techos de guano, cocinas de humo, pozos para sacar agua, sin electricidad, sin agua corriente, sin servicios. Era pobreza extrema, pero era lo único que conocían. Los mayas hablaban maya entre ellos. El español era segunda lengua que hablaban mal. Los niños crecían bilingües, pero el maya era su lengua materna. La cultura maya seguía viva en esos pueblos olvidados. Las milpas de maíz, frijol y calabaza eran la base de la economía. El traspatio con sus pavos, gallinas, puercos, la caza de venado en el monte, era economía de subsistencia. No había dinero. Todo era intercambio o autoconsumo. 4. La comida yucateca tradicional. La cocina yucateca era completamente diferente al resto de México. Cochinita pibil hecha en horno de tierra, salbutes y panuchos fritos, papazules con salsa de pepita, sabores que no encontrabas en ningún otro lado. Las señoras preparaban recados desde cero, el recado rojo, el negro, el blanco, molían las especias a mano en el molcajete, cocinaban en braseros de carbón. Las tortillas de maíz se hacían a mano todos los días. Los mercados vendían ingredientes únicos: naranja agria, achiote, chile habanero, xcatic, hierbas como el epazote y la chaya. La comida yucateca era mestizaje perfecto entre maya y español. 5. Las ruinas mayas abandonadas: Chichen Itza, Uxmal, Cabá. Las ruinas mayas estaban ahí, pero casi nadie las visitaba. No había infraestructura turística. Llegabas por caminos de terracería, no había guardias, entrabas libremente. Las pirámides cubiertas de vegetación, monos aulladores en los árboles. Los arqueólogos apenas empezaban a estudiarlas seriamente. Había excavaciones, restauraciones mínimas, pero la mayoría seguía enterrada bajo la selva. Había miles de sitios sin descubrir, sin nombre, perdidos en el monte. Los campesinos que vivían cerca usaban las piedras mayas para construir sus casas, siglos de historia convertidos en material de construcción. No había conciencia de patrimonio todavía. 6. El aislamiento de la península Yucatán estaba aislado del resto de México. No había carretera buena que conectara con el centro del país. El viaje en autobús a México tardaba días. Era más fácil ir a Cuba, a Nueva Orleans, que a Ciudad de México. Los yucatecos se sentían diferentes, casi como país aparte. Tenían su propia cultura, su propia comida, su propio acento. La República de Yucatán decían medio en broma, medio en serio. El ferrocarril conectaba Mérida con Progreso, con Valladolid. Trenes viejos y lentos, pero funcionaban. Era principal medio de transporte para los que no tenían carro. 7. Progreso y la playa. Progreso era el puerto y la playa de Mérida. Los meridanos iban los fines de semana a comer pescado frito, a nadar en el mar. El muelle larguísimo adentrándose en el agua porque la playa era muy plana. Las casas de playa eran sencillas, construcciones básicas de bloc, sin lujos. Las familias pasaban ahí los veranos completos escapando del calor de Mérida, los niños corriendo descalzos por la playa. El pescado y los mariscos eran frescos y baratos. Ceviche de caracol, pulpo en su tinta, camarones al coco. Los restaurantes eran palapas en la arena. Comías con los pies en la arena viendo el mar. 8. Las fiestas de pueblo. Cada pueblo tenía su fiesta patronal. Jarana, vaquería, corridas de toros en ruedos improvisados.
las mujeres con sus ternas bordadas, los hombres con filipinas blancas. Música de trova yucateca. Las vaquerías eran bailes tradicionales. Las muchachas bailando con sus ramos de flores, los muchachos galanteando. Era cortejo tradicional ritualizado. Todo el pueblo participaba. Los toros se corrían en ruedos de madera armados para la ocasión. Toros de las rancherías locales, toreros improvisados del pueblo. Era fiesta popular, sin pretensiones. 9. La música yucateca. La trova yucateca era el alma musical de Yucatán. Canciones románticas con letras poéticas. Guti Cárdenas había sido el rey, aunque ya había muerto, pero su música seguía sonando en todos lados. Las serenatas eran tradición viva. Los enamorados contrataban un trío para cantarle a la novia bajo su ventana. Peregrina, nunca, ojos tristes. Canciones que todos conocían. La jarana se bailaba en las fiestas. Baile zapateado, alegre, festivo. Las parejas danzando en círculo. Las faldas de las mujeres volando. Era música para celebrar. 10. Los cenotes sagrados. Los cenotes eran parte del paisaje yucateco. No había ríos en la superficie, todo el agua estaba en cenotes subterráneos. La gente los usaba para sacar agua, para bañarse, para refrescarse. Los mayas los consideraban sagrados, puertas al inframundo. Hacían ceremonias ahí todavía, ofrendas, rezos. El sincretismo entre catolicismo y religión maya seguía vivo. Algunos cenotes eran abiertos, piscinas naturales hermosas. Otros eran cuevas oscuras con agua adentro. Había que bajar por escaleras de piedra. Agua fría y cristalina en medio del calor tropical. 11. Las haciendas convertidas en ruinas. Por todo Yucatán había haciendas abandonadas. Construcciones enormes cayéndose a pedazos, salas con techos derrumbados, capillas sin techo, máquinas desfibradoras cubiertas de vegetación. Eran monumentos a la riqueza que fue. Algunas familias todavía vivían en sus haciendas, pero vivían en una o dos habitaciones mientras el resto del edificio se caía. No tenían dinero para mantener esas construcciones enormes. Los niños jugaban en las ruinas, exploraban cuartos abandonados, subían a torres en ruinas, inventaban historias de fantasmas. Las haciendas eran patio de juegos peligroso pero fascinante. 12. El cambio que venía. En los 70 Cancún se estaba construyendo. Era proyecto gubernamental ambicioso. Iban a crear ciudad turística de la nada en la costa caribeña. Los yucatecos lo veían con escepticismo. Sonaba demasiado fantástico. Algunos yucatecos se fueron a trabajar a Cancún. Había empleos en construcción, en los primeros hoteles. Dejaban sus pueblos, dejaban sus milpas. Era oportunidad de trabajo que no existía en Yucatán. El turismo empezaba a llegar tímidamente a Mérida y a las ruinas, pero todavía no era industria importante. Yucatán seguía siendo península olvidada, aislada. Pero el cambio ya estaba en marcha. El Yucatán de los 70 era tierra de contrastes. Riqueza enequenera convertida en pobreza. Cultura maya, viva pero marginada. Aislamiento que preservaba tradiciones pero impedía progreso. Era momento de transición entre el pasado colonial y el futuro turístico. Los que vivieron ese Yucatán hablan de un lugar más auténtico, menos comercial, donde la cultura maya todavía era vida diaria, donde las tradiciones no eran show para turistas. Ese Yucatán se fue con la llegada del turismo masivo, pero en la memoria de los viejos yucatecos sigue vivo.